texto de Romanos que hemos comentado, ¿no? Y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Pues un año más y celebramos otra vez la Semana Santa, cuando nos recordamos con especial interés del sacrificio y de la resurrección de Jesucristo. O sea, nos recordamos de la Pascua de Cristo. Y hablando de la Pascua de Cristo, la palabra Pascua nos lleva inmediatamente de vuelta al Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento, sobre todo al relato de la institución de la Pascua por Dios en el libro del Éxodo. Observamos una serie de elementos cuando nos vamos a Éxodo, observamos una serie de elementos que toman parte en su propia constitución, la constitución de la Pascua judía del Antiguo Testamento. Por ejemplo, podríamos hablar acerca del contexto en el cual ha sido dada, ¿no? Por ejemplo, un pueblo esclavo en otra tierra clamando angustiosamente a Dios por su liberación. Eso es un elemento del contexto. Un segundo elemento, un faraón despótico que pesaba su mano sobre estos esclavos. Un Moisés dividido entre dos mundos que encuentra su verdadera patria en Dios, ni en Israel, ni en Madián, ni en Egipto. Una verdadera batalla campal de Dios contra los diferentes dioses humanos de Egipto y los dioses de la humanidad con las plagas, ¿no? La estocada final de Dios en esa batalla al herir de muerte a los primogénitos de todo un país de Egipto. El libramiento de los primogénitos de Israel por la sangre de un cordero. Elementos de un contexto pascual. Por supuesto que la historia del Éxodo sigue con muchos otros eventos, con muchos detalles que no los he mencionado, pero sin embargo, el dolor por aquella sangre del cordero sacrificado, con la que untaron los postes y los dinteles de las puertas de sus casas, pues viene mezclada con la alegría de la liberación y de la vida de sus primogénitos, y con los gritos de angustia de miles y miles de padres y madres que encontraron a sus hijos muertos en sus camas por la mañana en Egipto. Un dolor y una angustia que llevó al faraón, seguido por su numeroso y poderoso ejército, a una última batalla. Tomados por un profundo odio y ansiosos por verter la sangre de los israelitas como venganza por la muerte de sus hijos. Un dolor que únicamente el mar pudo con él. Y allí, sepultado bajo el agua, fue donde ese dolor encontró su máxima expresión. Y a la vez encontró su terrible final. Había muchísimo dolor, muchísima angustia, rencor y odio acumulados en cada familia egipcia en aquel momento. Pero todo ese rencor y odio estaba llevaba, en su alrededor había una inmensa alegría por parte de los israelitas por la liberación, por la vida que experimentaban en aquel momento. Tras 430 años más o menos de lloro, angustias, opresiones y esclavitud. Hubo un cambio de situación, un pueblo angustiado, oprimido, 430 años viviendo como esclavos, y alrededor suya toda una alegría de un imperio, el imperio más poderoso del mundo en aquella época, que era Egipto, conquistando con mucha comida, con todo. Y ahora la situación se da la vuelta. Tenemos a un Egipto con miles de familias llenas de dolor, odio, rencor, deseos de venganza. Y alrededor suya, toda una nación gritando de alegría por la liberación y por sus hijos que siguen vivos.
Y aquí ya empezamos a ver la relación que puede haber entre la Pascua de los judíos y la Pascua de Cristo. Es cierto que la ceremonia pascual de los judíos ha ido cambiando su formato con el paso de los siglos, ¿no? Pero su sentido más fundamental de expresar la tremenda liberación concedida por el Señor y la preservación de sus vidas, pues este sentido de alguna manera se ha permanecido por todos estos siglos, llegando hasta los días de Cristo, llegando hasta la celebración de la última cena pascual de Cristo con los discípulos en Jerusalén, llegando incluso hasta el momento de su entrega final, sacrificial y sustitutoria en la cruz, como el único y definitivo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras de Juan el Bautista, las tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 29. O sea, que la Pascua judía, con toda su densidad de sentido y significado, pues cierra su existencia desde el punto de vista de Dios y de las Escrituras con la muerte de Cristo. Ya con la muerte de Cristo no hace falta Pascua de los judíos, ya no hace falta, porque Cristo es ese Cordero que quita el pecado del mundo. Por supuesto que Cristo en su autoentrega redentora en la cruz estuvo acompañado por tremendos dolores y sufrimientos. No hay como negarlo. No solo por los dolores físicos de una crucifixión, sino que por cargar con nuestra propia injusticia sobre sus hombros. Él mismo, la noche antes de su muerte, tras haber cenado la Pascua con los discípulos y tras haber instituido la Pascua cristiana, que es la Santa Cena, estando en el Getsemaní, por 3 veces ora al Señor pidiendo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pasa de mí esta copa. Eso es dolor, eso es angustia, eso es saber lo que le espera. Y ante ese momento de dolor y sufrimiento previos a su entrega final en la cruz, nos damos cuenta de que mientras que otros a veces se postraban ante Jesús, aquí fue la única vez en que se dice que Cristo se postró. Una postura que indica la fuerza de la emoción que lleva la oración de Cristo al Padre. Y la conclusión de esa misma oración de Cristo, cuando Él se postra ante el Padre, dice: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, ¿no? Y eso nos aclara el hecho de que la cuestión no es si Jesús debía o no debía aceptar el propósito divino, sino si ese propósito debía incluir el dolor o, en su caso, incluir la horrible copa de sufrimiento vicario. No hay otro camino, nos preguntamos. Cristo quizás se haya preguntado: ¿el camino de la Pascua incluye necesariamente el sufrimiento vicario? Al aceptar claramente la voluntad divina, Cristo revela su sumisión a la voluntad del Padre. Al reflexionar acerca de la Pascua, deberíamos preguntarnos acerca de nuestra disposición como cristianos al sufrimiento y nuestra sumisión a la voluntad divina. ¿Estamos dispuestos a negarlo todo, a tomar nuestra cruz, a seguir los caminos de la Pascua de Cristo? La Pascua de Cristo nos ayuda a explorar, no traspasar, sino que explorar los límites del dolor y de la sumisión a Dios. Y así el cristiano vive según los tiempos de Dios y no según su propia concepción de vida. Y eso es muy importante para nosotros. Pero todo el dolor de la muerte pascual de Cristo, del Cordero de Dios en la cruz, nos trae un nuevo ángulo acerca del punto de contacto entre Dios y el mundo. Hay una nueva perspectiva, un nuevo ángulo, ¿no? Acerca de ese contacto entre Dios y los seres humanos,
en el cual la historia que nos cuentan los evangelios, aquella que termina con Jesús en la cruz, pone énfasis en que la justicia es negada mientras Cristo es condenado. Pone énfasis en que la esperanza de libertad es reprimida. El único poder efectivo es la violencia. La verdad es tragada por una política establecida, aunque sea una política personal. La belleza es pisoteada, la espiritualidad acaba por ser renegada. El amor es traicionado, es burlado y es muerto. Pasamos, por lo tanto, a ver y comprender la experiencia humana de distancia de Dios que nos define. ¿Cómo nos definimos como seres humanos ante Dios? Pues distantes de Él, lo negamos y lo matamos. Eso nos define. Quizás le haya dolido más lo que le hicimos con nuestra pecaminosidad, distancia y alejamiento de Dios, que los dolores físicos que tuvo que soportar. Él no gritó: Padre, me duelen mucho las manos clavadas en este madero. No. ¿Qué es lo que gritó Cristo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Todo el peso de nuestra amarga injusticia, de nuestra distancia culposa, de nuestro abandono y desamor, cayó de golpe sobre su vida y pagó por todo ello cada céntimo de nuestra deuda. Desde esa perspectiva, por otro lado, la cruz, con todo su dolor y sufrimiento, se podría considerar como un lugar en el cual el cielo y la tierra se encuentran. Asumiendo ahora el lugar del arca de Noé, no necesitamos más un arca. El cielo y la tierra se encuentran en la cruz y la resurrección de Cristo. No necesitamos más una torre de Babel, ya no necesitamos la escalinata de Jacob, el tabernáculo del desierto, tampoco el templo de Jerusalén. Todo eso ha cumplido con su papel histórico. El Jesús crucificado se tornó el lugar en el cual el cielo y la tierra se encuentran, y la tan esperada victoria se conquista para que el gran sábado, para que el gran descanso de Dios pueda ser celebrado por nosotros. El local donde el que porta la imagen refleja verdaderamente al Creador, Cristo. Así pues, la cruz de Jesucristo, con todo su dolor y sufrimiento vicario, es el único camino para que todo el espiral descendiente de la desesperación humana encuentre el amor que siempre tuvo y que siempre estuvo en el meollo, en el núcleo de la creación divina. Y eso es así porque a la crucifixión le siguió la resurrección. Sin la resurrección, ese dolor no se convertiría jamás en alegría. De pronto se vence la muerte con la vida. Y la resurrección de Jesús es la apertura de un mundo público completamente nuevo. Una naturaleza totalmente nueva y verdadera. No se trata de una invitación a un mundo privado. El alba de un nuevo día nos permite entender esta era actual en la que vivimos desde una nueva óptica, una nueva perspectiva. Tras el dolor de la muerte se establece la alegría de la vida. Por medio de la alegre y vibrante victoria de la resurrección de Cristo, por tanto, es que podemos y aprendemos a interpretar por la fe y por la palabra de Dios la situación presente que vivimos. En lugar de ignorarla o distorsionarla con diferentes visiones escapistas, que es lo que solimos hacer, la resurrección de Cristo reafirma completamente la bondad, la generosidad y el amor del Padre por su Hijo unigénito, por todos sus hijos recibidos en Cristo, por toda su creación. Así que empezamos a reinterpretar a uno mismo, a lo que nos pasa, a la familia, al trabajo, a la sociedad, a la iglesia, al mundo,
desde la resurrección de Cristo, no desde nuestra perspectiva amarga de las experiencias que hemos vivido. Así nos encontramos con el Cristo vivo y lo celebramos con todo nuestro ser, puesto que la resurrección es un evento en el que solo se puede creer de verdad cuando se ha visto el fracaso de todas las visiones de este mundo. Cuando nos encontramos con nuestro propio yo desnudo por la gracia de Cristo y nos vemos desde la perspectiva divina, como personas que nos hemos separado, que nos hemos apartado de Dios, proveyendo a esta ausencia de Dios en nuestra vida todo lo que poseemos, todo lo que somos. Solo cuando nos damos cuenta de la profunda miseria que vivimos ante Dios, es que nos abrimos a la gracia y a la resurrección de Cristo y también a nuestra futura resurrección con Él. En ese sentido, la resurrección es, digamos, una garantía de la victoria ganada y es un imperativo que demanda que todas las naciones, todas las cosas sean reclamadas por Él que ha vencido por Cristo Jesús. La resurrección es la validación del anuncio inicial de las buenas nuevas, es decir, que el reino de Dios se ha acercado, ya está aquí, ya estamos en Él, ya lo vivimos. Este reinado eterno de Dios encuentra en la resurrección de Cristo su expresión más profunda. Por medio de su vida, toda la autoridad divina le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y como Rey de reyes y Señor de señores, Cristo gobierna ya aquí y ahora todas las cosas e imprime su gracia a los que abren sus corazones a Él por la fe. Por tanto, ya no hablamos únicamente de la resurrección de Cristo como la manifestación de una victoria divina sobre la muerte, la suya y la nuestra. Hablamos también de que se trata de las primicias de una cosecha que para nosotros aún está por venir y que es objetivo de todos los portentos de Dios, la sujeción de todas las cosas al dominio de Dios, la subordinación de todas las cosas bajo su reino. Hablar de la resurrección de Cristo, por tanto, es hablar de un suceso, de un acontecimiento que, por un lado, nunca puede ser comprendido plenamente por nuestros poderes intelectuales, tampoco traducido en una mera teoría o doctrina. Es hablar, en realidad, del único verdadero consuelo que va más allá de las meras palabras. Solo en la resurrección se superarían la injusticia, se suprimiría la amarga expresión «ya no viven». ¿Cómo que ya no viven? Eso hay que suprimir. Sí que viven, porque están con Cristo. Se trata de un acontecimiento que forma parte de la historia y que está situado en un punto particular de esta historia humana, ubicándola como acción plenamente divina dentro del escenario humano de vida. O sea, la resurrección anunció que los nuevos tiempos habían llegado al momento presente, ya están aquí, ya vivimos un jubileo permanente. La consecuencia de todo eso está muy clara. Es que este acontecimiento particular de la vida, muerte y resurrección de Jesús, el hecho Cristo, ¿no? Como lo decimos en teología, el hecho de Cristo, como un acontecimiento en un momento y lugar específicos, pues debe entrar en la corriente de los acontecimientos históricos, humanos, familiares y personales, en lugar específico, en nuestras vidas. Debe entrar y tomar parte de lo que somos. Debemos nosotros relacionarnos personalmente con Él y compartir de su poder y de su vida, más que meramente leer o escuchar acerca de Él. La resurrección de Cristo nos conduce a vivir la vida eterna concedida por la gracia de Dios, participando en la vida de una sociedad que brota de la resurrección
y que es su secuela a la vez. ¿Qué sociedad es esta que brota de la resurrección de Cristo? Pues su pueblo, la iglesia, ¿no? La iglesia. En ese sentido, la resurrección es el inicio de la renovación de todas las cosas, de la creación. Y nos asegura que todo lo que conocemos en la creación, todo lo que vislumbramos de gloria, de sabiduría y de bondad creacional, será consumado plenamente por Cristo. Será realmente rescatado de la corrupción y de la decadencia y transformado al nuevo modo de siempre, que siempre lo ha pretendido el Creador. Así pues, por la resurrección de Cristo nos tornamos parte de su cuerpo, de su comunidad. Seguimos la vida compartiéndola con otros que también fueron alcanzados por esa gracia y siendo instrumentos de esa misma gracia en la vida de muchos otros. Eso le da a la resurrección esa necesaria dimensión de comunidad, ¿no? Como en la Santa Cena, repartidlo entre vosotros, ¿no? Esa dimensión de comunión, de misión, de iglesia. Vivir la resurrección de Cristo es compartir su amor, es compartir su alegría con todos los demás. Pero no podemos perder de vista el hecho de que todo ese poder de la alegría y de la gracia de Cristo, conquistada por Él en la resurrección y compartida con nosotros, podemos perder de vista que eso nos obliga a reubicarnos en el mundo, totalmente. Nos empuja a releer nuestra propia vida y experiencia a la luz de Cristo. Nos lleva a reinterpretar nuestras memorias, a mirar con esperanza hacia el futuro y a establecer una nueva mirada hacia los indicadores que el mundo nos ofrece como referente para todas las cosas. ¿Es fácil ese camino? No me parece, pero es el único. No hay como meternos por otro camino si estamos ya cautivos del Cristo que ha resucitado. La resurrección obliga a una nueva evaluación de las historias, de las señales, llevando a la conclusión de que el lugar por encima de todo donde el Dios vivo y verdadero se revela es en realidad el evento que parecía destruir la esperanza y falsificar la historia, que es la cruz. Por tanto, solo el Cristo resucitado y no un Cristo desleído en energía histórica, ¿no? Transformado en energía cósmica, idealizado como objeto de contemplación. No, solo el Cristo resucitado posibilita la presencia de su persona viva y eficaz en la historia y en nuestras vidas. Al igual que los discípulos en el camino de Emaús, ¿os acordáis, no? De los dos que iban contemplando la historia completa de Israel a la luz de Jesucristo. Ellos iban, los dos, de vuelta a casa, a Emaús, y tristes porque el maestro está muerto. O sea, su perspectiva de vida es la muerte. Su interpretación de todo lo que acaba de pasar con la crucifixión es la desilusión, es la peor posible. Pero eran conocedores del Antiguo Testamento. Sí, pero ¿y qué? La realidad es otra, pensaban, ¿no? Sí, la Biblia dice algo, pero la realidad es otra. Cristo se presenta resucitado entre ellos, no lo reconocen en un primer momento, y Cristo les cuenta otra vez toda esa historia del Antiguo Testamento, todas estas promesas acerca de Él, incluso de su resurrección, y les da la oportunidad de reevaluar la historia pasada, de entender la vida presente y de disfrutar de una esperanza eterna. Lo que les pasó a los de Emaús es que del dolor de la cruz
ahora vivían la alegría de la resurrección. Desde una vida comprometida con la cruz de Cristo y con la nueva vida que resurge por su gracia, eso fue lo que les pasó. Ellos ahora disfrutaban de esa gracia de Cristo. Pero el dolor y la alegría de la Pascua de Cristo aún nos propone una conclusión singular: la esperanza de la vida del creyente, la esperanza. El tema es que el dolor y la alegría de la Pascua de Cristo nos lleva a buscar el equilibrio entre la muerte sustitutoria por el pecado humano y la resurrección para la vida eterna, Romanos 4:25, que lo hemos leído hoy, ¿no? Que acaba por expresar la incongruencia y la desarmonía que se manifiesta entre los dos opuestos, de muerte y vida, de dolor y alegría. El equilibrio entre ambas realidades se muestra patente en el Evangelio. Incluso se podría pensar en más de un eje para ese equilibrio, pero me gustaría proponer, ya caminando para nuestra conclusión, me gustaría sugerir únicamente un eje, una conclusión: la profunda esperanza que expresa el apóstol Pablo en ese texto que lo hemos mencionado de Romanos 4:25. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Como cristianos afirmamos que la esperanza por la vida eterna y todo lo que conlleva ya ahora es parte fundamental de la fe. Es parte fundamental de la fe. Por tanto, podemos esperar mejor, necesitamos esperar. Y además vivimos la esperanza no como un mero capítulo más de nuestro esquema teológico de fe, sino como una de las características más inherentes de la propia espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana está fundamentada en esa esperanza. En otras palabras, que estoy diciendo que siguiendo la perspectiva de una espiritualidad que se ubica en la obra completa realizada por Cristo en la Pascua, se entiende que el centro de las últimas cosas, que llamamos escatología, ¿no? El centro de las últimas cosas, el centro del cumplimiento de las promesas de Dios, se relaciona primariamente con Cristo Jesús. La esperanza, por tanto, se vincula a la espiritualidad de la vida cristiana, puesto que solo, únicamente, se relaciona con el conocimiento de Dios y con la plena certeza que tenemos del cumplimiento divino de sus promesas. Todos esos eventos finales y futuros de la obra divina en la vida humana, que puede incluir nuestra muerte física, la inmortalidad del alma, la vida eterna, la segunda venida, la resurrección, el juicio final, pues los esperamos fundamentados en el equilibrio perfecto entre muerte y vida, entre dolor y alegría, ¿no? O sea, muerte y resurrección, eso es lo que fundamenta toda nuestra esperanza. Todo se puede resumir por la expresión dicha por Cristo de que y entonces vendrá el fin. ¿Os suena esa expresión? La saco de Mateo 24:14. Entonces vendrá el fin. En sentido estricto, ¿qué significa? Pues significa algo como se habrá hecho presente. Entonces todo eso se habrá hecho presente. Se trata de una obra que llegará a su plenitud y que plenamente se hará realidad presente para todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, este equilibrio entre el dolor de la muerte y la alegría de la resurrección de la Pascua de Cristo aún nos indica que su obra ejerce sobre nosotros dos influencias, y eso tiene que ver con la esperanza, ¿no? La primera influencia es una experiencia absolutamente ya definitiva, ya completa, ya la tenemos. Y la segunda es esa esperanza que se tornará en una experiencia plena y completa en el futuro. O sea, es una experiencia que ya la tenemos aquí y ahora, garantizada, pero que todavía la vamos a disfrutar de forma total, plena y absolutamente completa, ¿no? Y absolutamente completa.
solimos llamar a estas dos realidades por una expresión, ¿no? Las últimas décadas, que es ya, ahora, pero todavía no, ¿no? O sea, ya lo tenemos, es definitivo, pero todavía no es pleno, todavía no es completo, ¿no? Y eso nos abre los ojos para comprender que la esperanza cristiana en la venida del Señor se aloja en el hecho de que toda esa gran obra divina de redención no es única y exclusivamente futura. Es algo que ya está en proceso de concreción, que ya la tenemos, se concretará plenamente en el futuro, pero que ya la tenemos. Por tanto, podemos pensar la vida cristiana, repensar la comunión eclesial, la propia teología, desde esa esperanza fundamentada en la Pascua de Cristo y dirigida hacia su segunda venida. Creo que de esa manera nos ubicamos más adecuadamente dentro de la experiencia pascual que vivimos cada momento de nuestra vida personal, familiar, eclesial, social. Por medio de su muerte y resurrección, nuestro Señor abrió el camino, claro camino, para la justificación de nuestras vidas y para la firme esperanza de la vida eterna. Pues espero en Dios y que su Espíritu nos guíe, nos ilumine en esta jornada y que podamos de hecho aprender a vivir la esperanza que nos da Cristo. Amén.